Es necesario comenzar con una observación fundamental. La Iglesia Católica nunca ha reconocido oficialmente la llamada Profecía de San Malaquías. Para el Vaticano, este documento es, en el mejor de los casos, una pieza de literatura religiosa sin fundamento canónico, y en el peor, una falsificación atribuida erróneamente a un santo del siglo XII. La supuesta revelación original, esta aparición tardía, levanta sospechas. Muchos historiadores creen que los proféticos parecen tan precisos hasta el siglo XVI y se tornan cada vez más vagos o discutibles. Muy por el contrario, se mantuvo viva en la cultura religiosa popular, especialmente en tiempos de crisis. Durante guerras, pandemias, persecuciones o escándalos eclesiásticos, el nombre de Pedro, el romano, resurge como una sombra, un presagio, una figura silenciosa esperando su momento. Tal vez porque más allá de su autenticidad, la profecía toca una fibra profunda en el alma cristiana, la idea de un final, el fin de una era, el juicio de lo corrupto, el triunfo definitivo de lo divino sobre lo mundano, la esperanza de un nuevo comienzo, aunque venga precedido por la oscuridad. Pedro, el romano, no es apenas un personaje. Es un símbolo de resistencia, de fe inquebrantable, de liderazgo en medio del caos. Si existe o no como individuo literal, si ya está entre nosotros o aún ha de venir, es menos importante que el llamado que representa. Un llamado urgente a despertar espiritualmente, a reconocer los signos de los tiempos, a no dormirse ante las comodidades de este mundo. Porque como dijo Cristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La historia de la Iglesia comenzó con un Pedro, y si ha de concluir con otro Pedro, será, sin duda, bajo los ojos del mismo Maestro, que no abandona a sus ovejas. El Pastor eterno, que prometió estar con nosotros hasta el fin de los siglos, sigue siendo el faro que guía incluso en la noche más oscura. Que estemos entonces preparados, no con temor, sino con fe, no con desesperación, sino con esperanza, porque el final, para quien cree, no es destrucción, sino transformación. A medida que los acontecimientos globales se desarrollan ante nuestros ojos, se vuelve cada vez más difícil ignorar los inquietantes paralelismos entre la narrativa de la profecía de los 112 papas, atribuida a San Malaquías, y las innumerables señales que muchos creen que se están manifestando en el mundo actual. Las crisis políticas, los conflictos armados, los avances tecnológicos disruptivos, la inestabilidad económica y los cambios climáticos extremos configuran un escenario de profundas transformaciones. Un mundo en transición o en colapso. En este contexto, muchos estudiosos, teólogos y observadores atentos han vuelto sus ojos hacia el pontificado del Papa Francisco, interpretando su elección, su misión y su postura como un hito dentro de la línea profética trazada siglos atrás. Francisco no es simplemente un pontífice más. Para muchos, encarna un giro espiritual en la historia de la Iglesia, un punto de inflexión, o quizás, como algunos creen, el propio Pedro, el romano, el último papa antes del juicio, según la sombría predicción de la profecía. Su elección, en marzo de 2013, estuvo rodeada de signos que, a la luz de la tradición católica y de las antiguas profecías, no pasaron desapercibidos. La renuncia del Papa Benedicto XVI, que abrió el camino para su elección, ya fue en sí misma un hecho extraordinario. El primer papa en renunciar voluntariamente en casi 6 siglos. Un gesto sin precedentes en la era moderna, que rompió paradigmas y aumentó la sensación de que algo inusual estaba ocurriendo entre los muros del Vaticano. La figura de Francisco,
el primer papa latinoamericano, el primero de la Orden de los Jesuitas y el primero en adoptar el nombre del santo de Asís, llegó al trono de Pedro con una simbología poderosa. Elegir el nombre Francisco fue un acto profético en sí mismo. San Francisco de Asís es símbolo de humildad, de pobreza, de reforma espiritual. Fue el hombre que escuchó de Cristo la misión. Francisco, repara mi iglesia. Y siglos después, un nuevo Francisco parecía asumir ese mismo encargo en una época en la que la iglesia sufría escándalos, descrédito y pérdida de fieles. Desde el inicio, el Papa Francisco presentó una postura humilde y reformista. Rechazó vivir en los tradicionales aposentos papales, prefiriendo una residencia más sencilla. Estableció un nuevo tono en sus discursos, promoviendo el diálogo interreligioso, la cercanía con los marginados, la preocupación por el medio ambiente y la crítica directa a las estructuras de poder. Para algunos, representa un soplo de renovación, para otros, una ruptura con la tradición. Pero todos coinciden, es un papa diferente, y es precisamente esa diferencia la que lleva a muchos a identificarlo como una figura profética. Alguien que rompe el molde, que aparece como guía en tiempos de oscuridad, un líder que desafía los sistemas, que denuncia abusos y que parece dispuesto a conducir a la Iglesia a través de las tormentas de este siglo. Esta imagen resuena con la descripción hecha por Malaquías de un papa que pastorearía a sus ovejas en medio de tribulaciones. El simbolismo de la luz que rodea al Papa Francisco también ha sido explorado por intérpretes espirituales. Muchas veces fotografiado con una expresión serena, envuelto en una claridad suave, transmite para gran parte de la población mundial una presencia de paz en tiempos de caos. En un mundo cargado de tensión, odio y polarización, Francisco aparece como un símbolo de esperanza, aunque silenciosamente esté guiando a la Iglesia por un camino profético que muchos temen culminará en el fin de una era. La conexión con la profecía de San Malaquías se hace aún más fuerte cuando se observa el texto original, que dice que el último papa, Pedro el Romano, pastoreará a las ovejas en medio de grandes tribulaciones, y que después de su reinado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible vendrá a juzgar al pueblo. Tal lenguaje, cargado de peso apocalíptico, remite directamente a las Sagradas Escrituras y a la literatura profética, especialmente al libro del Apocalipsis, que describe la caída de Babilonia, vista por muchos intérpretes como una metáfora de Roma. Cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu impuro. Apocalipsis 18:2. En este sentido, el Vaticano, como sede del poder religioso católico, se convierte en el escenario ideal para el cumplimiento de eventos de escala profética. Muchos ven en el colapso moral e institucional de la Iglesia, en 1900, los escándalos financieros y de abuso y en la pérdida de autoridad espiritual, la declaración silenciosa de que Roma está cayendo, aunque físicamente aún permanezca en pie. El debate entre fe y escepticismo se intensifica. Quienes creen en la autenticidad de la profecía señalan la alineación exacta de los lemas con los pontífices históricos, la singularidad del último párrafo profético y la convergencia de señales en los tiempos actuales. Los escépticos, por su parte, alegan que los primeros lemas fueron escritos retroactivamente y que los restantes son lo suficientemente vagos como para encajar en cualquier contexto. Un clásico ejemplo de pareidolia espiritual. Sin embargo, hay algo que ni escépticos ni creyentes pueden negar. Los tiempos han cambiado, y han cambiado rápido.
El mundo del siglo XXI no se parece a nada que la humanidad haya experimentado antes. La explosión tecnológica, la crisis ambiental, la polarización social, el individualismo extremo, el colapso de las estructuras religiosas y la creciente deshumanización han creado un escenario de fragilidad espiritual global. Es como si todo estuviera al borde de la ebullición. Como si la historia estuviera a punto de dar un salto o de caer en el abismo. Y en este escenario en llamas, la profecía de los 112 papas resurge con fuerza, no como una curiosidad medieval, sino como una advertencia contemporánea, algo que de repente cobra sentido, algo que quizás nunca se trató de papas individualmente, sino de una línea de tiempo espiritual, una secuencia de eventos que culminaría en un gran final, seguido de una renovación completa del mundo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. Esa promesa de renacimiento tras la destrucción resuena tanto en las Escrituras como en las profecías de Malaquías. Y pone el foco no solo en la caída, sino en la preparación espiritual para lo que vendrá después. En este momento surge la gran pregunta: ¿y si fuera verdad? ¿Y si el último papa ya está reinando? ¿Y si la ciudad de las 7 colinas está realmente en ruina espiritual? ¿Y si el juez ya está a las puertas? Y, sobre todo, ¿estamos preparados? Esa tal vez sea la cuestión más importante de todas. Porque al final la profecía no trata del miedo, sino de la preparación. No trata de especulación, sino de vigilancia. Como dijo Jesús, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lucas 12:40. Por lo tanto, más que identificar quién es Pedro el romano, el verdadero desafío es discernir en qué tiempo estamos viviendo. La profecía puede ser literal o simbólica, puede tener origen divino o humano, puede ser auténtica o construida, pero los signos a nuestro alrededor son reales y encajan perfectamente con las descripciones dejadas por profetas, santos, videntes y místicos a lo largo de los siglos. Vivimos en una época de transición espiritual. La Iglesia está en crisis. El mundo está en crisis y muchos corazones, aun sin comprender del todo, sienten que algo grande está por suceder. Francisco puede ser el último, o puede ser aquel que prepara el camino, pero una cosa es segura: nadie puede alegar ignorancia. El llamado ya ha sido hecho, las trompetas ya suenan, la noche está avanzada y el día se acerca. La profecía de San Malaquías, con sus 112 papas y la misteriosa figura de Pedro, el romano, sigue siendo uno de los mayores enigmas enfrentados por la historia de la Iglesia. Un texto envuelto en simbolismo, silencio y misterio. Para algunos es una advertencia celestial, para otros una construcción medieval. Y hay quienes la ven como una metáfora espiritual que retrata los ciclos de la humanidad, de la fe y del poder a lo largo de las eras. Sea cual sea su origen, su significado o su propósito final, una cosa es cierta: nos obliga a pensar más allá de lo visible, a cuestionar lo que realmente entendemos sobre la fe, la autoridad, el juicio y la eternidad. Toca heridas de la Iglesia, revela fisuras de la civilización y refleja angustias de nuestro tiempo. Y más que eso, nos invita a un movimiento interno. Mientras el mundo se transforma y se fragmenta ante nuestros ojos, mientras las instituciones tambalean y los valores se relativizan, la profecía se levanta como un llamado a la renovación personal. No es el miedo lo que debe impulsarnos, sino la conciencia de que cada ciclo termina para que otro pueda comenzar, que siempre hay una oportunidad de renacer, siempre que estemos enraizados en la verdad.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Estas palabras de Jesús cierran el recorrido con sabiduría y esperanza, porque al final de todos los misterios, teorías e interpretaciones, lo que nos queda es la decisión individual de vivir con propósito, con fe, con vigilancia y con amor, independientemente de quién sea Pedro, el romano, independientemente de cuándo llegue el fin. El mensaje eterno es claro: el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Mateo 24:35. Por eso, incluso en tiempos de incertidumbre, que podamos buscar la verdad con humildad, la fe con valentía y la luz con discernimiento. Que cada uno de nosotros sea capaz de hacer su parte, de mantener su lámpara encendida, de oír la voz suave que aún resuena en los desiertos del alma: preparad el camino del Señor. Si observamos a nuestro alrededor con atención y discernimiento espiritual, parece que las señales apuntadas por profetas, videntes y visionarios están todas ante nosotros. Pandemias que asolan el planeta, guerras que amenazan la estabilidad global, crisis económicas que empujan a millones a la pobreza, el avance alarmante de la inteligencia artificial y la biotecnología, que comienza a tocar áreas que desafían la ética, la fe e incluso la definición misma de lo humano, el colapso moral y la relativización de los valores sagrados, la persecución, aunque velada, a la fe cristiana, especialmente a los principios tradicionales de la Iglesia. Todo esto, para muchos, son señales del fin de los tiempos. ¿Será entonces Francisco el último papa? ¿O será solo un nombre más antes de la tormenta? Esa duda atraviesa el tiempo. Y no hay consenso. Algunos afirman categóricamente que él cumple con todas las características simbólicas descritas en la profecía. Otros creen que el verdadero Pedro, el romano, aún está por venir, quizá con ese nombre o quizá con acciones y circunstancias que revelarán su identidad profética. Independientemente de la interpretación literal o metafórica, lo importante es comprender que la figura de Pedro, el romano, representa mucho más que un hombre. Representa un tiempo espiritual, una atmósfera profética, un estado de la Iglesia y del mundo. Representa al pastor que está solo, enfrentando lobos por todos lados, guiando a un rebaño dividido, vacilante, muchas veces indiferente. Es el guardián del altar en tiempos de oscuridad, el último centinela ante el colapso. Y el mundo, como hemos visto, está efectivamente en colapso. Las fronteras entre el bien y el mal se vuelven cada vez más borrosas. La verdad se moldea al gusto de las redes sociales, de los intereses políticos y de las ideologías. La espiritualidad ha sido reemplazada por un vacío existencial, y la fe tradicional es atacada como si fuera un obstáculo para la libertad. En tiempos así es natural que los fieles vuelvan los ojos hacia las profecías, buscando respuestas, dirección y consuelo. Pedro, el romano, según la profecía de Malaquías, no será un papa de celebraciones, no reinará en paz, será un líder de pruebas. Estará en el centro de la última persecución, pastoreará entre muchas tribulaciones. Verá posiblemente el colapso de Roma, la ciudad de las 7 colinas, como símbolo del colapso de la propia estructura institucional de la fe. Y después de eso, vendrá el juez. La profecía es clara, y el juez terrible juzgará al pueblo. Ese lenguaje es una referencia directa al juicio final, como se prevé en Apocalipsis 20. El trono blanco será establecido. Los muertos resucitarán, y los nombres serán buscados en el libro de la vida. Un lenguaje denso, espiritual, apocalíptico, que apunta no solo al fin de una sucesión papal,
sino al fin de toda una era de la humanidad. Ante todo esto, no sorprende que los ojos del mundo estén puestos en el Vaticano, en cada gesto del Papa Francisco, en cada decisión, cada pronunciamiento. Muchos esperan en él la renovación, otros ven el presagio del final, pero todos, creyentes o no, saben que vivimos tiempos diferentes y que los próximos años pueden traer cambios irreversibles. Para el cristiano, sin embargo, no hay espacio para la desesperación. La profecía, aunque sombría, no es un final sin esperanza. Es una advertencia, un llamado a la vigilancia, como tantas veces recomendó Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Es tiempo de volver a la palabra, de reafirmar los fundamentos de la fe, de cultivar la vida de oración, de fortalecer los lazos con la verdad, en que libera. No importa quién será el último papa ni cuándo vendrá el juicio, lo que importa es que estemos preparados, como las vírgenes prudentes de la parábola, con nuestras lámparas llenas de aceite, esperando al esposo. Francisco puede ser o no Pedro, el romano, puede ser o no el último pastor de la iglesia visible, pero el tiempo de la tribulación ya ha comenzado. La batalla espiritual ya está en curso y todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a resistir, a perseverar, a guardar la fe, porque como prometió el Señor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 sea. Francisco, el último papa o no, el mundo ya ha entrado en su última estación. La cosecha se acerca y las señales están todas a nuestro alrededor. Es necesario comenzar con una observación fundamental. La Iglesia Católica nunca ha reconocido oficialmente la llamada profecía de San Malaquías. Mientras muchos buscan señales visibles, Dios sigue susurrando en lo íntimo de cada corazón atento. Él no nos llamó al pánico, sino a la preparación, para que, cuando llegue el esposo, las lámparas estén encendidas y el aceite esté lleno. Mateo 25. Por eso, vela, ora, y está preparado, porque el tiempo no se detiene, y la eternidad está más cerca que nunca. La profecía de los 112 papas, atribuida a San Malaquías, no es solo un enigma del pasado que permanece en el imaginario religioso y académico. Es también un posible presagio que se extiende sobre el futuro de la Iglesia Católica y, por extensión, sobre el destino espiritual del mundo. En una era marcada por crisis sin precedentes, espirituales, morales, sociales y tecnológicas, los símbolos contenidos en este antiguo texto adquieren nuevas capas de significado, y su mensaje resurge como un eco profético que atraviesa los siglos. Vivimos días en los que los fundamentos que sostenían sociedades enteras parecen estar desmoronándose. Valores milenarios están siendo cuestionados. La fe institucional, desafiada, las estructuras tradicionales de la espiritualidad desestabilizadas. Y en este escenario inestable, la profecía de San Malaquías emerge no solo como un documento misterioso, sino como un espejo de nuestras mayores angustias y esperanzas. Crisis modernas y la fragilidad de la Iglesia, el mundo contemporáneo se encuentra inmerso en una secuencia de transformaciones profundas y rápidas. Conflictos políticos estallan en diversas regiones del planeta. Las crisis económicas aumentan el abismo entre ricos y pobres. Las pandemias reconfiguran patrones sociales y de comportamiento. Y el vertiginoso avance de la inteligencia artificial redefine conceptos de humanidad, ética e incluso espiritualidad. Estos cambios han generado un ambiente de inestabilidad global e incertidumbre existencial. Para muchos, este es un escenario típico de tribulaciones,
término que aparece en la propia profecía de San Malaquías al describir el tiempo del último papa, llamado Pedro el Romano. Según la profecía, este pontífice apacentará las ovejas en medio de grandes tribulaciones, antes de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, Roma, y del juicio final. Este panorama se conecta directamente con los escritos bíblicos del Apocalipsis, especialmente con pasajes que hablan de guerras, desastres naturales, colapsos morales y cambios cósmicos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. Este versículo, cargado de simbolismo, describe un escenario post-catástrofe, un renacimiento que solo ocurre después de un colapso total, físico y espiritual. Y es precisamente esta dualidad entre destrucción y renovación la que la profecía de San Malaquías parece transmitir. El mundo tal como lo conocemos podría estar, según muchos intérpretes, atravesando el inicio de esta transición. Una era de dolores y pruebas que precede a una revelación mayor, el fin de un ciclo espiritual que involucraría no solo a la Iglesia, sino a toda la humanidad. El debate entre fe y escepticismo, en el centro de las discusiones que rodean la profecía de San Malaquías, se encuentra una tensión antigua y recurrente, el enfrentamiento entre la fe y el escepticismo. Para algunos, esta lista de 112 papas es una revelación divina, un mensaje profético dejado por Dios a través de su siervo Malaquías, como una guía para los últimos días de la Iglesia. Para estos creyentes, los lemas son espiritualmente inspirados y su precisión histórica en los pontificados anteriores solo confirma su origen sobrenatural. Por otro lado, hay quienes analizan la profecía con una mirada crítica e histórica. Muchos estudiosos señalan que los primeros lemas, especialmente hasta el Papa de 1590, son increíblemente precisos, lo que levanta la sospecha de que fueron escritos retrospectivamente, basándose en información ya conocida, con el objetivo de influir en los cónclaves papales o validar ciertas elecciones políticas. Esta práctica no sería inédita en la historia eclesiástica. Además, hay quienes asocian la popularidad de la profecía al fenómeno psicológico de la pareidolia, la tendencia humana a ver patrones o conexiones significativas en información vaga, ambigua o aleatoria. Esto explicaría por qué, incluso con el lenguaje enigmático de los lemas, tantas personas logran encajarlos en los perfiles de los papas posteriores. El propio Vaticano nunca reconoció oficialmente la profecía como legítima. Es considerada un texto apócrifo, sin base teológica. Pero esta postura oficial no ha impedido que la profecía se convirtiera en objeto de fascinación popular, siendo estudiada, interpretada y debatida hasta hoy, especialmente tras cada nuevo cónclave. Interpretación alegórica y relevancia actual. A pesar de las críticas, muchos teólogos contemporáneos creen que la profecía puede contener verdades alegóricas sobre la condición de la Iglesia a lo largo de los siglos. Para estos estudiosos, el contenido de la lista no debe interpretarse literalmente, sino como una gran narrativa simbólica sobre los desafíos espirituales, morales y políticos enfrentados por la Iglesia desde la Edad Media hasta nuestros días. Desde Nonesium, esta óptica, la profecía de San Malaquías es una metáfora continua de la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la fe auténtica y la corrupción institucional, entre la espiritualidad y el poder terrenal. El hecho de que el último papa sea descrito como Pedro el Romano y que reine en medio de tribulaciones es una imagen poderosa de una iglesia cercada, presionada
y quizás incluso aislada en un mundo cada vez más hostil a la fe. Este simbolismo cobra fuerza cuando observamos los desafíos contemporáneos enfrentados por el catolicismo y otras tradiciones cristianas. Escándalos de abuso, pérdida de credibilidad, secularización acelerada y rechazo público a las estructuras religiosas. En ciertos contextos, el cristianismo ha sido tratado como anticuado y sus valores son combatidos abiertamente en los campos de la cultura, la política y la ciencia. Señales de los tiempos y la expectativa del fin de los papados a medida que los eventos globales se suceden. Se vuelve cada vez más difícil ignorar los paralelismos entre la narrativa de la profecía y la realidad que presenciamos. La profecía no se trata solo de nombres y lemas. Se trata de un tiempo, una atmósfera, una crisis espiritual universal. Apunta a un momento en que el mundo entero entrará en convulsión, y la Iglesia también. El propio concepto de Pedro, el romano, puede no referirse solo a una persona literal, sino a una figura arquetípica, un símbolo de liderazgo solitario en tiempos de caos. Un pastor que lucha por mantener la fe viva entre los escombros de una civilización en ruinas. Una presencia profética que representa no solo al último papa, sino la última oportunidad de la Iglesia para renovarse o perecer. Muchos miran al actual Papa Francisco y ven en él características que evocan esta profecía. El primer papa, jesuita, reformista, proveniente de América del Sur, que intenta modernizar la Iglesia en medio de resistencias internas y externas. El hecho de pertenecer a la Compañía de Jesús, cuyo líder es llamado Papa Negro, añade aún más elementos simbólicos al debate. Al mismo tiempo, la figura de Pedro el Romano podría aún estar por venir. ¿Será él el sucesor de Francisco? Un líder que surgirá en un escenario aún más desafiante, donde la fe estará casi erradicada, como sugiere Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Considerada apócrifa, no forma parte de los escritos canónicos y no posee valor teológico aprobado. La propia procedencia de la profecía genera dudas entre estudiosos serios. Muchos creen que los primeros lemas de la lista, especialmente aquellos que describen a los papas entre los siglos XII y XVI, fueron escritos de forma retrospectiva. Es decir, habrían sido redactados basándose en información histórica ya conocida, probablemente con el objetivo de influir en los cónclaves papales o legitimar a ciertas figuras dentro de la jerarquía de la Iglesia. La teoría más aceptada entre los críticos sugiere que la lista fue compuesta a finales del siglo XVI, posiblemente durante el cónclave de 1590, por alguien con amplio acceso al conocimiento eclesiástico y político de la época. Los lemas atribuidos a los papas anteriores a ese período son, de hecho, sorprendentemente precisos. Muchos hacen referencia directa a escudos heráldicos, ciudades natales, hechos del pontificado e incluso causas de muerte de los papas. Sin embargo, los lemas posteriores a 1590, después de la publicación de la profecía por Arnold de Wyon, se vuelven mucho más vagos, ambiguos y abiertos a diversas interpretaciones. No obstante, incluso con estas sospechas, persiste un enigma, un punto que desafía incluso a los más escépticos y abre la puerta a algo que va más allá de la lógica histórica. ¿Por qué, aunque potencialmente falsificada, tantas coincidencias continúan encajando siglo tras siglo? Y más aún, ¿por qué el último párrafo de la profecía es tan distinto de todos los anteriores? Mientras que los 111 lemas anteriores se presentan en frases breves, simbólicas e incluso poéticas, como Lumen in caelo, luz en el cielo, o De medietate lunae, de la media luna, el ítem número 112 rompe por completo con ese patrón. Ya no se trata de un lema,
Es una sentencia, un párrafo sombrío cargado de simbolismo escatológico y tensión espiritual. No alude a una característica del Papa, sino a una situación global, una crisis, una destrucción, un juicio. Durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Tras esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Ya no se trata de prever un escudo, un origen geográfico o una virtud pontificia. Ahora estamos ante un evento apocalíptico, y ese cambio de tono es lo que sigue causando impresión. Incluso quienes creen que la profecía fue creada con fines políticos reconocen que este último fragmento se destaca con una fuerza y profundidad inquietantes. Por eso, la duda sigue viva. ¿Es esta profecía una falsificación bien elaborada o un mensaje real dejado por Dios para los tiempos finales? La posibilidad de fraude es lógica. Puede haber habido manipulación, uso político, una construcción narrativa intencional. Pero el poder simbólico y la persistencia de ciertos signos sugieren que tal vez, solo tal vez, estemos ante algo más. La humanidad siempre ha buscado en las profecías un mapa para comprender el presente y anticipar el futuro. Desde la antigüedad, reyes, emperadores e incluso papas han consultado oráculos, videntes, textos sagrados y revelaciones privadas. Esto sucede porque, en tiempos de incertidumbre, el alma clama por dirección. Y hoy no es diferente. Vivimos días que muchos consideran los más inquietantes de la historia reciente. Pandemias que alteran la dinámica social global. Conflictos armados que amenazan la estabilidad internacional. Desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos. Transformaciones tecnológicas que desafían los propios límites de la ética y de la fe. La inteligencia artificial avanza a un ritmo exponencial, invadiendo espacios antes exclusivamente humanos, como la toma de decisiones morales, la medicina, el arte y hasta la religión. Estamos rodeados de colapsos: colapso ambiental, colapso moral, colapso espiritual. Y ante eso es inevitable preguntarse, ¿acaso los antiguos tenían razón? La profecía de San Malaquías, por controvertida que sea, resurge como una especie de señal del cielo. Una advertencia, un llamado, un recordatorio de que el tiempo se agota. Quizás todo eso junto, y es en este contexto que se conecta no solo con las tradiciones católicas, sino también con otras profecías globales. Las visiones de Nostradamus, los secretos de Fátima, los sueños proféticos de Daniel, las advertencias de Ezequiel y, por supuesto, el Apocalipsis de Juan. Todas convergen en temas comunes: guerra, hambre, pestes, líderes falsos, destrucción de centros de poder y un juicio final. En Lucas 12:40, Jesús nos advierte: vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esa frase, por sí sola, debería bastar para hacernos detenernos, reflexionar y despertar. Jesús no dijo que vendría cuando todo fuese evidente. Dijo que vendría cuando no lo esperásemos, y precisamente por eso somos llamados a vigilar, a no dormirnos, a no ser sorprendidos. La Iglesia, como estructura humana, puede fallar, puede vacilar, puede ser cuestionada, pero la fe, como vínculo entre el hombre y lo sagrado, permanece firme para quien vela. La profecía de San Malaquías quizás sea verdadera, quizás no, quizás sea literal, quizás simbólica. Quizás la figura de Pedro el Romano represente a un hombre real, el último papa, o tal vez represente el estado espiritual de la Iglesia en su momento final, sitiada, debilitada, pero aún en pie.
Quizás la destrucción de la ciudad, de las 7 colinas, no signifique la caída física de Roma, sino el fin de la influencia espiritual de la Iglesia en el mundo moderno. Quizás el juez terrible no se refiera a un evento aislado, sino al gran momento escatológico en que cada ser humano rendirá cuentas de su vida ante Dios. Sea como sea, vivimos días de incertidumbre, y las Escrituras siempre nos advirtieron que estos días llegarían. Por eso, este no es un tiempo para el miedo, es un tiempo para el regreso, tiempo de conversión, tiempo de oración, tiempo de vigilancia. Es tiempo de buscar en Dios el discernimiento espiritual necesario para interpretar los signos, porque, como en Mateo 24, el Señor dejó claro que habría señales en el cielo, en la tierra y entre los hombres, y que aquellos que estuvieran atentos reconocerían la estación de la cosecha que se aproxima. Así que, más que buscar respuestas absolutas sobre la profecía de San Malaquías, es hora de mirar hacia adentro, hacia el alma misma, y preguntarse: ¿estoy preparado? ¿Estoy vigilante? ¿Estoy viviendo como alguien que realmente cree en la eternidad? No sabemos el día ni la hora. No sabemos si Pedro el Romano ya está entre nosotros o si aún ha de venir. No sabemos si la profecía fue escrita por inspiración divina o por un escriba astuto, pero sí sabemos con certeza que nada en este mundo es permanente y que el regreso de Cristo es seguro, aunque el mundo entero lo niegue. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Mateo 24:42. Ese es el verdadero mensaje. Este final resuena con el libro del Apocalipsis, donde también encontramos la destrucción simbólica de la gran ciudad, la caída de Babilonia, el juicio final y el regreso del Cordero. En Apocalipsis 18:2 leemos: Cayó la gran Babilonia y se ha convertido en morada de demonios. Para muchos intérpretes proféticos, esta Babilonia representa a Roma corrompida, una iglesia contaminada por el poder, el orgullo y la infidelidad espiritual. Pedro, el romano, surgiría precisamente en ese momento. Sería el vínculo entre la caída y el juicio, el pastor que permanecería fiel mientras el rebaño se dispersa, el guía de los últimos fieles antes de la manifestación definitiva de Dios. El tiempo de Pedro, el romano, sería un tiempo de martirio, de escándalo, de resistencia, de esperanza, mezclada con angustia. Un tiempo en que todo parecería derrumbarse, pero donde la verdadera fe resistiría. Como un faro en medio de la oscuridad. La pregunta que se impone, por tanto, no es solamente ¿quién es Pedro el romano?, sino más bien, ¿estamos preparados para su tiempo? Si la profecía es cierta, si la Iglesia realmente está viviendo sus últimos días históricos, entonces debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué tipo de fe hemos cultivado? Porque al final, más importante que identificar al último papa es comprender el llamado espiritual detrás de la profecía. Un llamado a la vigilancia, a la fidelidad, al arrepentimiento, a la perseverancia. Jesús advirtió: estad atentos, velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. Pedro, el romano, no es solo un nombre, es una señal, una advertencia, un espejo. Puede estar delante de nosotros, o puede ser un reflejo de la fe que necesitamos recuperar, una fe sólida como la roca, una fe que permanece en pie, incluso cuando el mundo se está desmoronando. La Iglesia comenzó con Pedro, tal vez termine con Pedro, pero la promesa de Cristo permanece. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, y eso es lo que realmente importa. Pero, en definitiva, ¿quién sería ese misterioso Pedro, el romano?
La figura más enigmática de la profecía de San Malaquías ha provocado discusiones, especulaciones e interpretaciones teológicas durante siglos. Mientras algunos consideran la referencia puramente simbólica, otros se preguntan si este personaje no estaría ya entre nosotros, o quizá reinando en el trono de San Pedro en este mismo momento. Entre las teorías más debatidas hay una que despierta sospechas, pero también fascinación. ¿Sería el Papa Francisco ese Pedro, el romano, anunciado al final de la profecía? Esta pregunta se ha vuelto aún más pertinente a medida que la figura de Francisco se ha destacado como una verdadera ruptura histórica. Es, después de todo, el primer papa de la Orden de los Jesuitas. Y curiosamente, el superior general de la Compañía de Jesús, la misma orden a la que él pertenece, es conocido informalmente desde hace siglos como el Papa Negro. Este título no tiene relación con el color de la piel, sino con el poder silencioso que ejerce y con las vestiduras oscuras que tradicionalmente usa. La referencia a este título legendario, sumada al contexto único de la elección de Francisco, añade un nuevo elemento simbólico a la teoría. ¿Y si el Papa actual, siendo jesuita, fuera el cumplimiento oculto de esta figura profética? Francisco también es el primer Papa latinoamericano en la historia de la Iglesia. Su origen en Argentina, una tierra lejana a Roma, ha sido interpretado por algunos como una inversión de los polos del poder espiritual. En tiempos pasados, el papado era exclusivamente europeo. Francisco rompió con ese patrón, y su elección del nombre Francisco en honor al santo de Asís, conocido por su humildad radical, su caridad y su deseo de reforma, no pudo ser más simbólica. Desde el inicio de su pontificado, Francisco se ha destacado por un tono reformista, por su crítica abierta a las estructuras de poder rígidas y por su intento de modernizar una institución milenaria en tiempos de escándalos, crisis morales y división interna. Pero, ¿será este el perfil de un Pedro, el romano? La respuesta, al parecer, está escondida entre líneas de la historia, en los textos antiguos y en las sombras de las profecías. Cabe recordar que la profecía de San Malaquías, que señala la existencia de 112 papas, siendo el último identificado como Pedro el Romano, no surge sola en el mundo de las predicciones apocalípticas. Resuena en otras profecías igualmente misteriosas y perturbadoras. En especial, encuentra eco en los escritos de Nostradamus, el célebre médico y astrólogo francés del siglo XVI, cuyas cuartetas poéticas parecen tocar temas muy similares, incluyendo la ascensión de un líder religioso en el fin de los tiempos, marcado por gran tribulación. Nostradamus escribió sobre guerras, hambre, pestes, cambios climáticos, revueltas sociales, colapsos éticos y la aparición de un falso líder espiritual que engañaría incluso a los más sabios. Sus predicciones, al igual que las de Malaquías, dejan espacio para interpretaciones tanto simbólicas como literales. Hay quienes ven en ellas advertencias sobre tiempos ya pasados y otros creen que su contenido se está cumpliendo precisamente ahora, en nuestro tiempo. Las similitudes se vuelven aún más impresionantes al confrontarlas con el libro del Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras, lleno de imágenes simbólicas, trompetas, jinetes, sellos y catástrofes que anteceden el regreso de Cristo y el juicio de la humanidad. En Apocalipsis 21:1 leemos: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía». Este versículo marca el cierre de una era y el comienzo de un nuevo tiempo, algo que se conecta directamente con la idea de que el último papa, Pedro, el romano, no concluiría solo una sucesión papal, sino un ciclo espiritual completo.
Otro punto que enciende las alertas es la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013, un hecho rarísimo en la historia. Por primera vez en siglos, tuvimos dos papas vivos al mismo tiempo. Algunos vieron en esto la confirmación de una división interna prevista en otras profecías. La presencia de dos líderes papales, uno reinante y otro emérito, puede interpretarse como una ruptura de la tradición y un presagio de cambios profundos. A eso se suman los misterios no revelados del Vaticano. Muchos creen que partes del tercer secreto de Fátima nunca fueron dadas a conocer al público, y hay quienes vinculan ese secreto con la profecía de los 112 papas. Las coincidencias se acumulan, las interpretaciones se multiplican y el misterio permanece. Es como si el tiempo estuviera cumpliendo pieza por pieza todo lo anunciado en épocas pasadas. En esa atmósfera de incertidumbre, un nombre resuena con creciente intensidad: Pedro, el romano. ¿Quién es él, al fin y al cabo? Un nombre literal, un símbolo o un arquetipo de un papa destinado a liderar la Iglesia en su momento más difícil. ¿Y si ya estuviera entre nosotros? La respuesta tal vez no sea tan importante como la reflexión que la profecía nos invita a hacer. Más que predecir el fin del mundo, parece llamarnos a un despertar espiritual, a un retorno a la esencia de la fe, a un tiempo de arrepentimiento, vigilancia y reconexión con Dios. Como está escrito en Apocalipsis 3:11, «Vengo pronto, conserva lo que tienes, para que nadie tome tu corona». En un mundo sediento de respuestas, quizás la verdadera profecía no esté solo en los libros antiguos, sino en el corazón mismo del hombre. El futuro se está construyendo ahora, y la mayor revelación no es saber si estamos en el fin, sino si estamos preparados para lo que está por venir. La profecía de los 112 papas, con todas sus controversias, dudas y revelaciones, sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia de la fe cristiana. Y frente a ella, solo nos queda una elección: ignorar, temer o reflexionar. El misterio de los 112 papas y el juicio final todo habría comenzado en un tiempo remoto, en el año 1139, en medio de las sombras de una Europa medieval aún marcada por conflictos, fe y superstición. Un hombre santo y respetado, conocido por su fervor espiritual y dones de revelación, partía de Irlanda rumbo a Roma. Su nombre era Malaquías de Armagh, arzobispo, consejero, siervo de Dios y peregrino de la verdad. Malaquías no podría imaginar que aquel viaje cambiaría el curso de su vida, y quizás el de la misma historia de la Iglesia Católica. Se cuenta que al llegar a Roma, durante sus días de oración y contemplación en las basílicas y entre los muros sagrados de la ciudad eterna, Malaquías fue acometido por una serie de visiones sobrenaturales. Visiones tan intensas que lo dejaron en estado de trance y profunda conmoción espiritual. En ellas habría contemplado a todos los futuros papas que gobernarían la Santa Iglesia, desde su tiempo hasta el fin de los tiempos. Un desfile de figuras espirituales, cada una con rasgos distintos, nombres simbólicos y señales inconfundibles de su carácter o misión. Al regresar a su tierra natal, en Irlanda, Malaquías registró lo que vio en una lista compuesta por 112 lemas escritos en latín. Cada lema, corto y enigmático, representaba simbólicamente a un papa, o en ciertos casos, a un antipapa, en una sucesión que resonaría a lo largo de los siglos. Estos lemas no eran descripciones literales, sino frases metafóricas que se relacionarían de manera misteriosa con los futuros papas, por sus nombres, escudos, lugares de nacimiento, hechos notables o circunstancias históricas. Así nació lo que más tarde sería conocido como la profecía de San Malaquías.
Sin embargo, ese manuscrito sagrado permaneció oculto por más de 4 siglos, silencioso, olvidado, guardado lejos de los ojos del mundo, como un secreto protegido por el propio tiempo. Fue solo en el año 1595 que el contenido salió a la luz, cuando un monje benedictino llamado Arnold de Wyon publicó la lista en un libro dedicado a la historia de la orden benedictina, titulado Lignum Vitae. Desde entonces, la profecía comenzó a intrigar a teólogos, estudiosos, creyentes y escépticos, y se transformó no solo en un enigma espiritual, sino también en una advertencia silenciosa. Quizás estemos más cerca del final de lo que imaginamos. Desde su publicación, la profecía de los 112 papas ha sido analizada con fascinación y temor. Lo que más impresiona es cómo diversos lemas parecen coincidir con características de papas que vivieron siglos después de la muerte de Malaquías. Por ejemplo, el lema atribuido al Papa Juan Pablo I, de medietate lunae, de la media luna, coincide con el hecho de que nació bajo una media luna y tuvo un pontificado extremadamente breve, solo 33 días, la mitad de un ciclo lunar. El Papa Juan Pablo II recibió el lema de Labore Solis, que puede traducirse como del trabajo del sol, expresión que muchos interpretan como referencia a que fue el primer papa procedente de Europa Oriental, donde nace el sol, además de haber nacido y muerto en días de eclipses solares. Estos y otros casos llaman la atención de estudiosos y laicos que con el tiempo comenzaron a observar atentamente a cada nuevo papa elegido y a comparar sus detalles biográficos con los lemas de la profecía. En cada pontificado surge un nuevo debate. ¿Será que el siguiente nombre de la lista se está cumpliendo ante nuestros ojos? Sin embargo, lo que realmente eleva esta profecía a un nivel oscuro y misterioso es su desenlace. Mientras los 111 primeros papas son descritos con frases cortas y simbólicas, el 112 curso, el último de la lista, es diferente. No está nombrado con un lema, sino con un párrafo profético que rompe el patrón de la lista y se adentra en un lenguaje apocalíptico. Durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro, el romano, que apacentará a sus ovejas entre muchas tribulaciones. Tras eso, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Este fragmento, tan cargado de simbolismo y terror escatológico, se ha convertido en el foco de las discusiones contemporáneas sobre la profecía. Al fin y al cabo, ¿quién es ese Pedro, el romano? ¿Está ya entre nosotros? ¿Estamos viviendo los días finales del papado, de la Iglesia y del mundo tal como lo conocemos? El nombre Pedro, por sí solo, ya tiene un significado inmenso. El apóstol Pedro fue el primer líder de la Iglesia, aquel a quien Jesús dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», Mateo 16:18. Desde entonces, ningún papa se atrevió a usar el nombre Pedro nuevamente por respeto al fundador de la fe católica. La mención de un nuevo Pedro al final del Isentos camino, además un Pedro romano, sugiere el cierre de un ciclo. El principio y el fin, unidos por un mismo nombre, como si la historia estuviera destinada a terminar de la misma forma en que comenzó. El término romano añade una dimensión geográfica y simbólica. Roma, la ciudad de las 7 colinas, mencionada en el párrafo, no es solo la sede física del Vaticano. Es el corazón de la fe católica, el símbolo de la autoridad apostólica, la cuna y el trono de la cristiandad. La destrucción de Roma representaría no solo el colapso de una ciudad, sino el desmantelamiento de una estructura espiritual de siglos. La pérdida del centro, el fin de la era de la Iglesia visible.
Esta predicción escatológica genera aún más inquietud al observar el escenario actual del mundo. Vivimos tiempos de caos. La fe parece debilitarse en muchas partes del mundo. Escándalos internos afectan la credibilidad de líderes religiosos. El secularismo avanza y al mismo tiempo, guerras, pandemias, colapsos climáticos y crisis morales se multiplican. En medio de todo esto, la figura del Papa Francisco se destaca. El primer Papa jesuita de la historia. El primero proveniente de América Latina, un líder global con un discurso de paz, inclusión y reforma, pero que también enfrenta fuerte oposición dentro y fuera de la Iglesia. Sería él Pedro, el romano, no literalmente sino simbólicamente. Muchos creen que sí, otros, más cautelosos, prefieren esperar el desenlace de los acontecimientos. Pero es innegable que la elección del nombre Francisco, asociado a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y sencillez, y el carisma revolucionario de su pontificado han traído un nuevo soplo profético al Vaticano. Y curiosamente, la Compañía de Jesús, orden a la que pertenece Francisco, es liderada por un superior general apodado Papa Negro, por usar vestimenta oscura y ejercer influencia en los bastidores. Otra coincidencia más o una pieza encajada en este tablero profético. La renuncia de Benedicto XVI en 2013, otro evento rarísimo, también fue interpretada por muchos como una ruptura del orden. Con dos papas vivos, uno reinante y otro emérito, la Iglesia Católica pasó a vivir un momento sin precedentes. Para los estudiosos de profecías, este tipo de división podría ser el presagio del tiempo de tribulaciones mencionado en la visión de Malaquías. ¿Y qué decir de los documentos secretos del Vaticano, como el tercer secreto de Fátima, que muchos creen que no ha sido revelado por completo? O de las similitudes entre las profecías de San Malaquías y los escritos de Nostradamus, o incluso de las imágenes bíblicas del Apocalipsis que parecen encajar con las noticias actuales. El aumento de los desastres naturales, el avance de la inteligencia artificial, las alertas climáticas, los movimientos de ruptura religiosa, todo parece apuntar a un mundo al borde de un gran evento o colapso. ¿Pero será todo esto literal o será simbólico? La profecía de San Malaquías nunca fue reconocida oficialmente por la Iglesia, y hay quienes afirman que fue redactada de forma retroactiva, basándose en conocimientos previos sobre los antiguos papas, y que los lemas más recientes, precisamente por no tener un pasado al que referirse, se volvieron más vagos y susceptibles a interpretaciones libres. Aún así, la precisión con la que algunos lemas anteriores encajan con los papas históricos es como mínimo inquietante. Y el último párrafo habrá sido una advertencia espiritual, una metáfora sobre la caída moral de la Iglesia, o una profecía literal sobre un acontecimiento que aún veremos. ¿Roma realmente caerá? ¿El Papa actual será el último? ¿O vendrá un otro, quizá con el nombre de Pedro, quizá vinculado literalmente a Roma, para concluir esta historia milenaria? Tal vez lo más importante no sea identificar el nombre exacto ni la cronología de los eventos, sino reconocer las señales. Porque, como enseñó Jesús, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Y las señales están por todas partes: el declive de la espiritualidad, el aumento de la iniquidad, la polarización del mundo, la degradación de la creación. Vivimos, sin duda, tiempos proféticos. Y quizás el papel de la profecía de San Malaquías no sea darnos fechas, sino ofrecernos un espejo, una advertencia, una invitación a la vigilancia. Pedro, el romano, puede ser una figura literal, o puede ser cada uno de nosotros llamados a ser roca en tiempos de tribulación,
a pastorear, como buenos pastores, la fe del mundo, incluso cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. La ciudad de las 7 colinas puede caer, pero la fe verdadera jamás será destruida. Porque como fue prometido a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Que esta profecía sirva de luz, no de miedo, de dirección, no de desesperación, porque al final el juez vendrá y será justo, y su misericordia será eterna para aquellos que lo esperan con corazón puro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Con esta declaración, registrada en el Evangelio de Mateo, Jesucristo selló el destino de Pedro, el apóstol, confiriéndole no solo el liderazgo visible de su comunidad, sino también una misión espiritual que atravesaría milenios. Pedro se convirtió en el cimiento de la iglesia, la piedra fundamental sobre la cual se levantaría la fe cristiana, sostenida por la promesa divina de que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían contra ella. La grandeza de esta afirmación resuena hasta hoy. Es más que una frase, es el fundamento de la autoridad papal, el origen de la sucesión apostólica y la base de la Iglesia Católica como institución. Pero si Pedro fue el primer papa, el hombre escogido para ser la roca, una antigua profecía sugiere que también será el último. No el mismo hombre, por supuesto, sino alguien que llevará su nombre. Un símbolo, un espejo, una figura llamada Pedro, el romano. Y con él, según la profecía de San Malaquías, la sucesión papal llegaría a su fin. Esta idea despierta tanto fascinación como inquietud, como si la historia de la Iglesia estuviera destinada a ser un ciclo perfecto. Comienza con Pedro y, cuando todo esté por concluir, vuelve a Pedro. El primero y el último. El origen y el fin. Un cierre simbólico de eras que remite a la idea de completitud espiritual, como si todo estuviera programado para regresar a su esencia, al punto donde todo comenzó. El término romano, a su vez, no aparece de manera aleatoria. Lleva en sí un poderoso peso simbólico. Roma, la ciudad de las 7 colinas, es la cuna del catolicismo institucional. Es donde el apóstol Pedro fue martirizado y donde se encuentra su tumba. Es desde Roma que los papas han reinado durante siglos, ejerciendo su autoridad como sucesores legítimos del primer pontífice. Llamar a este último papa romano es reafirmar su origen, su vínculo inquebrantable con las raíces más profundas de la fe cristiana. Es un retorno al origen, al núcleo, un reencuentro con el fundamento. Muchos estudiosos y teólogos ven en este nombre una representación simbólica de un tiempo de pruebas extremas. Para ellos, Pedro, el romano, no es solo un nombre, sino la encarnación de un líder que surgirá, o que ya ha surgido, en medio del caos del mundo moderno. Un pastor solitario que, como su antecesor del primer siglo, será llamado a guiar las ovejas del Señor en un tiempo de confusión, persecución y decadencia moral. No será un papa de gloria y triunfos, sino de dolor y resistencia, de vigilancia y testimonio. Alguien que sostendrá la fe cuando muchos estén a punto de abandonarla. La imagen de este último papa es profundamente conmovedora. Es aquel que, según la profecía de San Malaquías, reinará durante la persecución final de la Iglesia, que enfrentará grandes tribulaciones y verá la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, antes de que el juez terrible venga a juzgar al pueblo. Una narrativa con tonos claramente apocalípticos, que resuena con los escritos del libro del Apocalipsis y con las advertencias de Jesús sobre el fin de los tiempos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diversos lugares.
Mateo 24, 6, 7. No son pocos los que ven en los eventos actuales una sinfonía de señales proféticas. El avance del secularismo, el abandono de la fe, los escándalos dentro de la propia Iglesia, las divisiones doctrinales, las guerras interminables, pandemias, crisis económicas globales, la creciente influencia de la inteligencia artificial, la inversión de valores y la degradación de la moral colectiva. Todos estos fenómenos, según muchos intérpretes de las Escrituras, estarían descritos como señales del tiempo del fin, el escenario en el que Pedro, el romano, surgiría. Pero ¿quién sería él? Algunos afirman que ya está entre nosotros. Otros creen que aún está por venir. Y hay quienes dicen que tal vez no necesite literalmente llamarse Pedro ni haber nacido en Roma, sino que llevará en sí las marcas espirituales de ese símbolo profético: valentía, fidelidad, sufrimiento y liderazgo en medio de la tormenta. Para algunos estudiosos, incluso, el Papa Francisco sería esa figura. Él que vino del fin del mundo, como él mismo dijo al ser elegido. Él que es el primer Papa latinoamericano, el primer jesuita y el primero en adoptar el nombre de Francisco, el santo de la humildad, la paz y la reforma espiritual. Francisco asumió el papado en un momento de gran agitación y renovación. Desde su elección ha enfrentado resistencias internas, desafíos sociales y espirituales, y ha guiado a la Iglesia en uno de los períodos más tensos de la era moderna. Curiosamente, el superior general de la Compañía de Jesús, a la que pertenece Francisco, es llamado informalmente el Papa Negro, no por el color de su piel, sino por el poder que ejerce silenciosamente y por el uso de vestimentas oscuras. Esto alimenta aún más las teorías de quienes creen que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Otro punto que refuerza esta hipótesis es la renuncia de Benedicto XVI, un evento extremadamente raro en la historia de la Iglesia. Desde su salida en 2013, hemos tenido por primera vez en siglos dos papas vivos al mismo tiempo, un hecho que muchos consideran profético, indicativo de una división interna, como fue predicho en otras revelaciones, como el tercer secreto de Fátima, que aún hoy genera debate sobre lo que fue y lo que no fue revelado públicamente. Estos elementos en conjunto crean un telón de fondo denso y misterioso. La sucesión papal, vista a la luz de la profecía de San Malaquías, parece haber seguido un guión silencioso. Cada nuevo papa despertaba el interés de los estudiosos, que analizaban el lema correspondiente y observaban si los eventos del pontificado se alineaban con la predicción. Y así fue hasta el número 111. El 111 es diferente. No lleva un lema. Lleva un veredicto, una advertencia, un final. El hecho de que Pedro, el romano, sea descrito como el último papa antes del juicio no puede ser tratado con indiferencia. Aunque la profecía no sea aceptada oficialmente por la Iglesia, aunque algunos teólogos crean que los lemas fueron escritos retroactivamente hasta cierto punto, es imposible ignorar la profundidad simbólica del cierre que propone. La Iglesia comienza con Pedro y termina con Pedro, y cuando estas tribulaciones se concluyan, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Profecía de San Malaquías. Pedro, el romano. Se está cumpliendo la profecía de los 112 papas. Imagina vivir en una época en la que una profecía escrita hace más de 800 años comienza a cobrar vida ante nuestros ojos. Una predicción milenaria que menciona con precisión el nombre y el destino de todos los líderes de la Iglesia Católica hasta el último de ellos, el llamado Pedro, el romano. Según esta profecía, después de él no habría más papas, solo el juicio final.
La pregunta que queda en el aire es, ¿será que este último papa es el actual? Podría ser el Papa Francisco, el primer jesuita, el primer latinoamericano y el primero en adoptar el nombre del santo más humilde de la Iglesia. Ese mismo Pedro, el romano mencionado en las palabras de San Malaquías. Esa es la cuestión central que dirige la mirada del mundo hacia la antigua profecía de los 112 papas, atribuida al arzobispo irlandés San Malaquías. Se dice que recibió visiones detalladas en 1139 durante una visita a Roma, en las cuales vio a todos los futuros papas que gobernarían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Al regresar a Irlanda, Malaquías registró estas visiones en una lista profética que contenía 112 lemas en latín, cada uno representando a un papa. Estos registros permanecieron ocultos durante más de 400 años, hasta que fueron publicados en 1595 por un monje llamado Arnold de Wion en un libro sobre la orden benedictina. Desde entonces, el documento pasó a conocerse como la Profecía de San Malaquías, una revelación que divide opiniones entre teólogos, historiadores, fieles y conspiracionistas. Lo más curioso es la precisión con la que los lemas, en su mayoría, parecen encajar en la vida o el pontificado de papas que surgieron siglos después. El lema de Medietate Lunae, de la media luna, por ejemplo, fue atribuido al Papa Juan Pablo I, quien nació durante una fase de media luna y cuyo pontificado duró solo 33 días, exactamente la mitad de un ciclo lunar. Otro lema intrigante es Lumen in Coelo, luz en el cielo, atribuido a Juan Pablo II, cuya bandera mostraba una cruz resplandeciente en un cielo azul. ¿Coincidencia? ¿Inspiración divina? ¿O manipulación humana? Con cada nuevo papa elegido, el mundo vuelve a mirar la lista de San Malaquías en busca de señales, revelaciones ocultas o confirmaciones proféticas. Con cada línea leída, aumenta la tensión. Y al llegar al final de la lista, un clima sombrío envuelve la lectura. Porque, a diferencia de los 111 lemas anteriores, el último no es una simple frase simbólica, sino un párrafo completo cargado de presagios apocalípticos. Menciona a Pedro, el romano, un papa que lideraría la Iglesia en medio de grandes tribulaciones. La profecía afirma que, tras su gobierno, la ciudad de las 7 colinas, Roma, sería destruida, y un juez terrible juzgaría al pueblo. Esta narrativa de fin del mundo despierta más que curiosidad. Suscita profundas reflexiones sobre el presente y el futuro de la fe cristiana. Después de todo, ¿estamos viviendo los últimos días de la sucesión papal? El Papa Francisco, con su origen fuera de Europa y su postura progresista, ¿sería este líder de las últimas tribulaciones? Es importante destacar que el nombre Pedro no ha sido usado por ningún otro papa después del apóstol Pedro, el primer líder de la Iglesia Católica. Esto porque, según la tradición, ningún otro papa se consideró digno de llevar ese nombre. Pero el hecho de que el último papa sea llamado simbólicamente Pedro el Romano conlleva un peso teológico profundo. Es como si el ciclo se estuviera cerrando. Comenzó con Pedro y también terminaría con Pedro. Esto remite a las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El título El Romano también tiene su simbología. Roma representa no solo una ciudad, sino el corazón de la Iglesia Católica. Pedro, el romano, entonces, podría significar el retorno a los orígenes, el último bastión de la fe antes de su gran prueba. Un líder espiritual que guiaría a las ovejas de Cristo en un tiempo de colapso moral, guerras, pandemias, crisis espirituales y tecnológicas. Exactamente como el escenario que vivimos en el siglo XXI. Si lo pensamos bien, realmente vivimos
En tiempos proféticos, nunca antes el mundo enfrentó tantos desafíos simultáneamente. Guerras y rumores de guerra, pandemias que paralizan el planeta, avances tecnológicos a pasos agigantados, mientras los valores espirituales se vacían. Es como si la profecía hubiera dejado de ser solo un relato medieval y se hubiera convertido en un espejo de nuestros días. El propio Jesús advirtió: «Estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Lucas 12:40. Pero hay quienes dudan de la autenticidad de la profecía. Muchos estudiosos afirman que los lemas habrían sido escritos posteriormente de forma retroactiva por alguien con vasto conocimiento histórico y eclesiástico, con el propósito de influir en las elecciones papales o legitimar ciertas posiciones dentro de la Iglesia. De hecho, los primeros lemas encajan con una precisión casi sobrenatural en los papas hasta el siglo XVI. A partir de ahí, las descripciones se vuelven más vagas, abiertas a la interpretación. Esto levanta sospechas. ¿Estamos ante un fraude elaborado o frente a una verdadera revelación profética? La propia Iglesia Católica nunca ha reconocido oficialmente la profecía como un documento inspirado. Para el Vaticano, se trata de un texto apócrifo, sin base teológica. Aún así, la fascinación que despierta permanece intacta. Esto porque el ser humano tiene una inclinación natural a buscar sentido, patrones y respuestas sobre el futuro. En momentos de crisis, buscamos orientación, y las profecías, sean bíblicas como las del Apocalipsis o extrabíblicas como la de San Malaquías, acaban llenando ese espacio de angustia con promesas, advertencias y simbolismos. Además, la figura del Papa Francisco añade más leña a esta hoguera profética. Es el primer papa jesuita, y el líder de la orden jesuita, históricamente, es conocido como el Papa Negro, no en referencia al color de piel, sino a su poder e influencia entre bastidores. Francisco también es un reformista. Ha llamado la atención sobre el calentamiento global, la justicia social, el diálogo interreligioso y la modernización de la Iglesia. Muchos creen que su liderazgo está directamente relacionado con los tiempos finales mencionados por Malaquías. Si la profecía de los 112 papas tiene algo que enseñarnos, es que todo en este mundo tiene un tiempo determinado. Lo que nace, un día se despide. Lo que comienza, un día se completa. Pero la verdad siempre prevalece. Te agradecemos profundamente por haber acompañado este análisis profundo y reflexivo sobre la profecía de los 112 papas y la enigmática figura de Pedro, el Romano. Esperamos que este recorrido haya despertado en ti el deseo de buscar, cuestionar y renovar tu fe. Si este contenido tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios, darle like a este video para que llegue a más personas, dejar tu comentario con tus impresiones, interpretaciones o teorías, compartirlo con quienes creas que necesitan reflexionar sobre estos temas. Juntos, sigamos desentrañando los secretos del pasado para iluminar los caminos del futuro.